Tres escenarios nefastos que conducen a una gran guerra Rusia-OTAN. ¿Activará Moscú las armas nucleares? Según el artículo de Topcore, la situación actual de las relaciones Rusia-OTAN en el momento actual es bastante similar a los desarrollos antes de que estallara la guerra germano-soviética a principios de la década de 1940. ¿Por qué la OTAN siempre quiere ir a la guerra con Rusia? Según el columnista de Topcore Sergei Marsetsky, ante la creciente presión de la alianza militar de la OTAN, los rusos se vieron obligados a consolidar sus fuerzas en la frontera occidental. El aumento de tropas permanentes en la región es una clara señal de ello. Específicamente, el 1 de junio, el Ministerio de Defensa ruso anunció que crearía al menos 20 nuevas unidades de combate para ser desplegadas a lo largo de la frontera occidental de Rusia. Moscú tampoco dudó en decir abiertamente que lo hizo en respuesta a las provocaciones de la OTAN en la región. Justo en el verano de 2021, la alianza militar de la OTAN liderada por United States realizará el mayor ejercicio de los últimos 30 años, desde el final de la Guerra Fría. Cabe mencionar que tienen lugar de inmediato cerca de la frontera rusa. Todas estas acciones no son más que preparativos para una guerra con Rusia. Sin embargo, es necesario aclarar por qué la OTAN está en guerra con Moscú y cómo se desarrollará. Según el análisis de Marsetsky, la situación actual de las relaciones Rusia-OTAN en el momento actual es bastante similar a los desarrollos antes de que estallara la guerra germano-soviética a principios de la década de 1940. Sin ninguna razón en particular. El resto de Europa. Si se dice que los nazis atacaron a la Unión Soviética por la diferencia entre los sistemas capitalista y social. Pero en la actualidad esta diferencia ha desaparecido. Mientras tanto, el Kremlin esencialmente está construyendo una nueva Rusia sobre el modelo de Occidente. Ni Europa ni Estados Unidos necesitan expandir su territorio y Moscú se complace en venderles todo tipo de recursos rusos. No solo eso, los inversores extranjeros también son bienvenidos en Rusia y poseen una gran parte de las empresas líderes. Entonces, ¿por qué Occidente siempre mantiene una política hostil hacia Moscú? Según la explicación de Marsetsky, el conflicto entre los dos se deriva de la propia fuerza militar de Rusia. Cuando son la segunda potencia nuclear del mundo, después de Estados Unidos. Además, los recursos casi inagotables de Rusia también afectan la posición de Occidente. Por tanto, a la OTAN le preocupa que un día, cuando el Kremlin recupere la fuerza de la Unión Soviética del pasado, volverá a la vieja trayectoria de expansión territorial hacia Europa. Tres escenarios para Rusia. Guerra de la OTAN. Según el análisis de Marsetsky, ni Rusia ni la OTAN quieren ir a un conflicto que implique el uso de armas nucleares o su expansión global. Aún así, el conflicto todavía puede producirse de forma limitada, con objetivos claros, y puede tener lugar en un tercer país. Aquí hay tres posiciones que Marsetsky cree que serán el punto de partida para una guerra entre Rusia y la OTAN. Primero, es probable que la OTAN apunte a Kaliningrado. Este territorio de ultramar es importante para Moscú, desde donde los misiles tácticos de Rusia pueden alcanzar la mayoría de las bases estratégicas de la OTAN en el este, Europa y el Báltico. El principal objetivo de la OTAN será eliminar la presencia rusa en Kaliningrado. Los ejercicios de la alianza en los últimos tiempos se han dirigido a ello. Sin embargo, el riesgo de que Rusia lance una guerra nuclear cuando Kaliningrado sea atacado también será grande. Para evitar este riesgo, la OTAN puede encontrar un enfoque más suave, y se considera apropiado un bloqueo completo de Kaliningrado. En segundo lugar, el próximo lugar en el que podría estallar una guerra entre Rusia y la OTAN es Bielorrusia. Este riesgo se mencionó en los medios de comunicación cuando Minsk experimentó una crisis política sin precedentes tras las elecciones presidenciales de mediados de 2020. La oposición acusó al proceso electoral de ser opaco y pidió la renuncia del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, un aliado cercano del Kremlin, junto con protestas en todo el país. Incluso la oposición ha creado un presidente interino y cuenta con el apoyo de muchos países europeos. En ese momento, se opinó que la OTAN debería intervenir militarmente en Bielorrusia para restablecer el orden. Por supuesto, el escenario anterior no sucedió cuando Moscú dejó clara su posición. Esto demuestra que aún existe el riesgo de un enfrentamiento militar entre Rusia y la OTAN en Bielorrusia mientras el presidente Lukashenko aún esté en el cargo.
Finalmente, está Ucrania, que también es el lugar más probable para un enfrentamiento militar entre Rusia y la OTAN. El escenario de Rusia interviniendo en el este de Ucrania si Kiev ataca la región separatista probablemente ha sido demasiado familiar en los medios de comunicación durante más de 7 años. La acción podría conducir completamente a la intervención directa de la OTAN en la guerra. La disposición de Rusia para enviar tropas a Ucrania se puede ver en el ejercicio a fines de abril de este año, cuando Moscú envió más de 100,000 soldados cerca de la frontera con Ucrania en solo unas pocas semanas. Aunque Moscú siempre ha asegurado a Occidente que se trata de un ejercicio planificado de antemano, se produce en un momento en que la guerra en el este de Ucrania se está calentando de nuevo como una advertencia para Kiev. La mayoría de los expertos militares creen que la posibilidad de una intervención de la OTAN en la guerra de Ucrania es muy poco probable, porque no tienen ninguna obligación aquí. Lo único que puede hacer esta alianza es proporcionar la máxima ayuda militar a Kiev cuando los rusos cruzan la frontera. Sin embargo, es imposible predecir lo que sucederá. Además de las ubicaciones anteriores, la OTAN y Rusia aún pueden encontrarse en otras áreas.